El tema, Ley de Asociación Público-Privada. Nuestro primero, bueno, son dos ponentes. El primero, Luis H. Moreno, abogado de la firma Alfaro, Ferrer y Ramírez, con más de 15 años de experiencia en Derecho Administrativo, Contratación Pública, Telecomunicaciones y Energía. Ha asesorado entidades públicas y privadas en proyectos estratégicos y formó parte del equipo redactor de la Ley de Asociaciones Público-Privadas en Panamá. También tenemos como panelista señor Guido Rodríguez Lugari, abogado, socio del Bufet Tejada Abogados y reconocido periodista y analista político con sólida trayectoria en Derecho Administrativo y Litigio Patrimonial. Fue fiscal general de Cuentas de Panamá, liderando investigaciones sobre el uso de fondos públicos y fortaleciendo el control financiero estatal. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso con el tema Ley de Asociación Público-Privada a Luis H. Moreno y al señor Guido Rodríguez. Muy buenas tardes. Antes que nada quiero agradecerle a los organizadores del segundo CONCOP, en esta ocasión CONCOP 2025, por reiterarnos, Lucho, la invitación para hablarles en un conversatorio sobre un tema tan novedoso, tan importante, tan necesario para desarrollar determinadas actividades de infraestructura pública, como es el tema de las asociaciones públicas y privadas, que en Panamá está apenas dando sus primeros pasos. Para conversar sobre el tema, yo quisiera que Luis Moreno, que es experto en el tema, de hecho ejerce sobre el tema, nos hiciera una reseña sobre qué es esto de las asociaciones públicas y privadas en Panamá, de manera que la audiencia magnífica que tenemos pueda hacerse una idea sobre lo que vamos a conversar esta tarde. Claro que sí, Guido, y gracias a CONCOP nuevamente por la invitación para poder compartir. Estos espacios son importantes para continuar fomentando la educación y compartir conocimientos entre todos. Uno aprende aquí más de lo que comparte al final. Como ustedes saben, la responsabilidad jurídica frente a los administrados para la correcta provisión de los servicios públicos es una responsabilidad que recae principalmente en el Estado. Y si bien el Estado puede ser el prestador del servicio público, en muchos casos, en otros no necesariamente tiene que ser el Estado y puede delegar esa prestación en terceros a través de licencias, concesiones, autorizaciones, permisos, pero siempre manteniendo la obligación de fiscalizar y de asegurarse que esos servicios públicos estén bien prestados. Es el garante de que esos servicios públicos se presten bien. En ese sentido, los servicios públicos son, es la prestación técnica para satisfacer necesidades de la sociedad. Y entre algunos servicios públicos que conocemos todos, la educación pública, la salud pública, la seguridad y la justicia, el transporte público, protección civil, emergencias, agua potable, alcantarillado, transmisión, generación, distribución de energía eléctrica, servicios portuarios, marítimos, telecomunicaciones, aseo, correos y servicios postales, servicios ambientales, construcción y mantenimiento de vías. Todos estos son servicios públicos. No todos los brinda el Estado, muchas veces lo delega en terceros. Y estos servicios públicos tienen, digamos, algunos principios importantes. La universalidad, que tienen que estar disponibles para todos, la continuidad, que no deben ser interrumpidos sin mayor razón o arbitrariamente, la regularidad, tienen que ser normados, tienen que tener algún estándar, y la adaptabilidad, porque se tienen que ir adaptando a las necesidades sociales. Ahora, todos conocemos que existe de manera general y en la mayoría de los países la percepción de que el Estado es un mal administrador o es ineficiente y de que no necesariamente brinda los mejores servicios públicos. Hay excepciones, países nórdicos y demás. Pero reconociendo estas capacidades limitadas que tiene el Estado, ya sea por falta de presupuesto, falta de estructura administrativa, continuidad de la estructura administrativa existente, política, etcétera,
clientelismo. Reconociendo eso, pues es imperante para desarrollarnos como país que hayan normas que nos permitan o que permitan la correcta prestación de servicios públicos y la correcta prestación de obras para el desarrollo. En Panamá tenemos la Ley 5 del 88, que es la Ley General de Concesiones, a través de la cual, por ejemplo, se hicieron los corredores norte y sur. Estoy seguro que si le pido que levanten la mano todos los que se han montado en el corredor, la mayoría de los que están aquí levantaría la mano. Y eso se hizo a través de la Ley de Concesiones. Y tenemos la Ley 22, que aquí todos la conocemos porque esto es un congreso de contratación pública y privada. Pero Panamá se estaba quedando atrás por no tener una ley propiamente de asociaciones público-privadas. Y luego de 2 intentos fallidos en gobiernos anteriores, en el 2019 se pasa por primera vez la primera ley de asociaciones público-privadas en Panamá. Y desde entonces se ha pasado también el reglamento, que es el Decreto Ejecutivo 840, y si bien hay una percepción o se cuenta en los pasillos que esto ha sido muy lento y que no vemos los resultados de la ley APP, que se quedó en cuento, hay que reconocer el esfuerzo que se ha hecho en adopción de manuales importantísimos que son normativa dentro del régimen APP. Por ejemplo, el manual para la elaboración de los análisis técnicos, el manual para la elegibilidad de proyectos APP, para el estudio, sostenibilidad y factibilidad que tiene que darse en cada proyecto APP, la elaboración del análisis del valor por dinero, la evaluación y asignación y valoración de riesgos de los proyectos, el reglamento de fianzas de la Contraloría para proyectos APP, distinto al reglamento de fianzas de la Contraloría para el resto de las obras estatales bajo Ley 22. Entonces, sí hemos avanzado muchísimo desde el punto de vista de normativa. De hecho, hemos pasado de un puesto 14 a un puesto 7 o 6 en índices internacionales de infrascopio como país atractivo para hacer APPs. Y para cerrarles ahí y digamos, contestarte con algunas diferencias entre lo que es la APP y la obra pública tradicional. En la APP son contratos generalmente más largos, son contratos que pueden llegar a ser hasta de 30 años, con prórrogas de 10 años adicionales. No son contratos para construir y entregar, generalmente incluyen una operación, un mantenimiento de largo plazo. Se tienen que haber sometido a estudios de factibilidad rigurosos y se tienen que haber sometido a estudios de elegibilidad. No todo puede ser a través de APP, ni es conveniente que sea a través de APP. No pueden ser contratos menores a 15 millones de dólares, por ejemplo, así que sabemos que son contratos materiales. Tienen que contener una adecuada asignación de riesgo, y esa asignación de riesgo es resultado de una estructuración previa del proyecto, donde los riesgos se asignan a la parte que mejor pueda llevarlos a cabo, que mejor pueda asumirlos. Y tienen un componente financiero mucho más complejo que la obra pública tradicional, incluyendo, por ejemplo, que los acreedores del proyecto, los financistas del proyecto, son los que tienen el derecho de step in, de sustituir, y no la aseguradora, como es en obra pública. Entonces, estos son algunos aspectos que distinguen, digamos, lo que conocemos como obra pública tradicional bajo la Ley 22 y en general, pues, los contratos APP. Y hay otras figuras de asociación público-privada que son conocidas por todos, pero que tampoco guardan relación con el tema que estamos viendo. Por ejemplo, yo cuando veía los estandartes de mi club Kiwanis, pensé inmediatamente en los patronatos que administran bienes públicos y son asociaciones públicos-privadas, si se quiere, porque son patronatos más o menos privados, en donde hay participación estatal, pero la mayoría de los patronos son particulares y administran, por ejemplo, el patronato de Panamá la Vieja. Ustedes pueden ver, es un modelo de éxito. Lo que era antes las ruinas de Panamá la Vieja, hoy es el conjunto monumental histórico de Panamá Viejo y se ha convertido en un atractivo turístico. Los patronatos de los hospitales, ¿no? El Hospital Santo Tomás, el Hospital del Niño, qué sé yo. Ese es un modelo que sí, hay una participación pública-privada, pero es diferente del tema de los contratos de asociación público-privada que estamos viendo. Mencionaste la estructuración previa de los proyectos de APP para que puedan tener continuidad y éxito, porque de nada sirve hacer un proyecto de APP, otorgar el contrato
y que quede a medias, como ha pasado también en muchos países de Latinoamérica con este tipo de contratos y en Panamá también. Entonces, destaquemos un poquito la importancia de esa estructuración previa. Yo te diría que el riesgo del Estado de que un proyecto APP quede mal es mayor al riesgo del Estado, o la consecuencia de que un proyecto APP quede mal es mayor a que un proyecto de obra pública sencillo quede mal, en el sentido de que el trabajo detrás de un proyecto de APP es mucho mayor y requiere de mucho más esfuerzo en general. Obra pública hay todos los días, medianas, pequeñas, algunas grandes, pero la estructuración es clave en los proyectos APP porque primero tienes que definir si un proyecto es conveniente llevarlo a cabo a través de una asociación público-privada o si vale la pena simplemente llevarlo a cabo, ejecutarlo bajo la ley 22 o incluso la ley 5 del 88. Hay que ver si es factible, hay que ver si es sostenible. Nadie compra huevo para vender huevo, ¿no? Y si el negocio no deja, se deja. Entonces hay un componente de retorno al sector privado. Nadie va a invertir en un proyecto para no tener su justo retorno. Entonces, esos son elementos que son importantes considerar y son parte de la elegibilidad y de la sostenibilidad financiera de los proyectos. Otro tema es que cuando hay una buena estructuración se alinean los intereses públicos y privados. O sea, no es lo mismo construir y entregar a que mi ingreso dependa de poder operar algo que construí y a lo que le di mantenimiento. Tengo incentivos mucho mayores a construir mejor, a ser más eficiente, a dar la mía extra, a usar mejor calidad, porque eventualmente mi ingreso va a depender de operar eso que construí. No estoy construyendo para entregártelo y ya. Una buena estructuración evita conflictos futuros, estableciendo mecanismos de solución de controversias, previendo problemas que pueden ocurrir. Y todos estos temas son importantes para que un proyecto sea exitoso y no termine en un arbitraje prontamente y no se cumpla el proyecto. Además, una buena estructuración aumenta la posibilidad de que el proyecto sea bancable. Justamente uno de los elementos de las APPs es que el Estado no tiene quizás la capacidad financiera de pagar ese proyecto de una vez y traslada esa responsabilidad al sector privado para que el sector privado busque el financiamiento y para que ese financiamiento se logre, los que financian van a querer ver el resultado de esa buena estructuración de un proyecto. Entonces es vital que haya una buena estructuración en un proyecto. Ahora, desde el punto de vista financiero, Guido, te comento lo siguiente. Es importante que esa estructuración culmine con flujos de ingresos claros y predecibles. ¿Ok? Tiene que ser un contrato bien definido, con mecanismos de pago claros, con garantías, con mecanismos de imposiciones de multa y de poder discutir o recurrir a esas multas. Tiene que haber una matriz de riesgo detallada para que los financiadores puedan evaluar la exposición al riesgo que están tomando al momento de decidir brindar el financiamiento a un proyecto. Y obviamente pues todo respaldado por estudios técnicos sólidos, legales, ambientales, que demuestren la viabilidad del determinado proyecto. O sea, no es soplar y hacer botellas, básicamente. No es soplar y hacer botellas. Porque la gente piensa que porque es una figura novedosa, curiosa, donde interviene el sector público, el sector privado, va a ser soplar y hacer botellas y no es así. Bueno, como no es soplar y hacer botellas, y hay las fases obligatorias que establece el propio decreto reglamentario dentro de la estructuración y aprobación y puesta en ejecución de un proyecto de estos de asociación público-privada, ¿qué tanto pueden durar todos esos estudios de prefactibilidad y factibilidad? Que son dos de las fases del decreto reglamentario. Sí, el decreto reglamentario, y son buenas prácticas, de hecho, ¿no? Eso no se inventó en Panamá, eso no está inventado en la ley 93 de 2019 porque sí. Y de hecho cuando trabajamos en la elaboración de la ley estuvimos estudiando muchos otros regímenes y estos son, digamos, las mejores prácticas. Como les digo, no todo puede ser apepiable, si se quiere, y no todo es conveniente que se haga a través de una APP. Entonces hay que llevar a cabo estudios previos de prefactibilidad y factibilidad, lo establece la norma. He escuchado mucho, Guido, y sé que no soy el único, de que es que ese proceso es muy largo y que necesitamos simplemente hacer múltiples APPs. Sí, perfecto, pero nuevamente, no es soplar y hacer botella como tú dices. Haciendo un estudio muy
rápido, digamos, de la región y hablando con algunos colegas de otros países, yo puedo concluir que en una duración promedio de la fase de prefactibilidad en Latinoamérica puede estar entre 6 meses y 12 meses. Y ahí se establecen o se incluyen los análisis iniciales, estratégicos, económicos, financieros, legales, de riesgos preliminares, y luego se pasa a una fase de factibilidad. Y esa etapa de factibilidad, nuevamente, de un sondeo rápido en Latinoamérica, me arrojó de 12 a 18 meses en promedio. Entonces estamos hablando de 6 a 12 en la prefa y de 12 a 18 en la factibilidad. No es rápido y tenemos que tener tranquilidad de que eso no es malo. Y en esa etapa de factibilidad ya ahí se definen quién asume los riesgos, cómo los asume, se define la matriz de riesgo, se define el pliego de cargos, se define ya el modelo contractual, el modelo financiero de ese determinado proyecto. Entonces yo no considero que estos plazos para llevar a cabo una buena prefactibilidad y una buena factibilidad obstaculicen realmente la implementación de proyectos APP. Por el contrario, creo que son plazos razonables y más que eso fortalecen y son indispensables y que no pueden obviarse. Ahora, si son demasiado largos o si llegan a ser demasiado largos, y recuerden que aquí hubo una pandemia desde la aprobación de la ley hasta que salió el primer proyecto, así que tampoco podemos juzgar el flujo de Panamá sin considerar que hubo una pandemia, el flujo de proyectos, de APP me refiero. Si se llegasen a ser demasiado largos, sí es verdad que pueden tener algunos impactos negativos, pueden causar retrasos o postergar el inicio de obras, el tiempo adicional puede llevar a cabo ajustes en presupuestos y en las condiciones de mercado para un determinado proyecto y puede quedar el proyecto desfasado de cara al entorno actual, ¿no? Perdiendo relevancia o incluso viabilidad. Bueno, las quejas y las circunstancias cambiantes sobre el tema de la reglamentación de las APPs llevó a que recientemente, tan reciente como el 26 de junio del 2025, el Gobierno Nacional, el Ministerio de la Presidencia, mediante decreto ejecutivo número 58, modificara la reglamentación para la implementación de la ley de APPs. Coméntanos estos cambios, qué impacto real tienen, positivo o negativo. Realmente no son cambios mayores el que pudo haber visto el decreto 58. En contraste, digo, sí tiene su parte, o sea, tiene un contenido, digamos, pero no es un cambio sustancial o enorme al reglamento, lo cual es importante recalcar. Y es importante recalcar porque estar cambiando la norma a cada rato no da una buena impresión hacia los inversionistas, ¿ok? Entonces no es un cambio material al régimen que tenga impactos negativos. Son cambios menores, sin embargo, que pueden tener impactos positivos e importantes en algunos proyectos futuros. El reglamento mantiene las fases de prefactibilidad y de factibilidad, ¿ok? Están ahí, no se están eliminando, lo mantiene. Pero se introduce una posibilidad de obviar o saltarse, en buen panameño, la fase 1 de prefactibilidad. No en todos los casos y no para todo. Para proyectos de infraestructura social y suministro de ciertos servicios públicos que cuenten con insumos, evaluaciones, estudios como producto de las herramientas de medición o que cuenten con precedentes satisfactorios estructurados como APP en otras jurisdicciones. En otras palabras, aprovechar el camino recorrido por otros países en proyectos similares. Por ejemplo, tú puedes estar pensando ahí en plantas de tratamiento de agua, centros penitenciarios, estructuras educativas, y hago énfasis en estructuras. En esos casos es posible avanzar a la fase 2 directamente del análisis de factibilidad siempre que se haya identificado los predios para el proyecto y se cuente con la viabilidad presupuestaria para el proyecto. Y en todo caso, la entidad pública contratante, que es la que impulsa el proyecto, previa revisión de la Secretaría Nacional de APP, tiene que presentar al ente rector su informe basado en los estudios para su aprobación u objeción, no es automático. Otra modificación interesante es que,
y va de la mano con el tema de la, digamos, la observación de que esto toma mucho tiempo, es que se ha establecido un plazo de 9 meses desde que se aprueba el informe por parte del ente rector para presentar al ente rector el informe técnico definitivo junto con el modelo del pliego de cargos, el contrato APP con todos sus anexos técnicos. Y eso sí brinda un grado de previsibilidad al sector privado que esté interesado en determinados proyectos. Estas modificaciones, como te digo, Guido, no afectan negativamente el régimen de APP Panamá, no crean alarmismo, no cambian las reglas del juego, en todo caso hacen que una parte del proceso pueda llegar a ser más rápida, buscan hacerlo más eficiente sin desmejorar su estructuración, eso es importante. Este fast track, si lo quieren poner de esta manera, no sacrifica o no es en perjuicio de una buena estructuración. Que es la que, como vimos antes, tiende a garantizar el éxito y la estabilidad y la continuidad del proyecto. Una pregunta que muchos se hacen con respecto a las APP es, bueno, el Estado celebra un contrato de asociación público-privada, le delega a un privado la ejecución de un determinado proyecto de los que caben dentro de la APP, y entonces el rol del Estado, ¿hasta dónde llega? O sea, el Estado dice ya, bueno, listo, entregué eso y que mire a ver qué hace y me desconecto. ¿Eso es así o el Estado tiene que seguir supervisando, fiscalizando? Que ese es uno de los temas en donde fallamos por lo general como Estado en materia de supervisión y fiscalización de los recursos públicos. Si no fuéramos tan fallucos, y me perdonan usar la expresión, pues no habría necesidad de que hubiera jurisdicción de cuentas, tribunal de cuentas, Fiscalía General de Cuentas, etcétera, y Contraloría. Pero resulta ser que pues, el factor humano tiende a tener ese tipo de deficiencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esa supervisión por parte del Estado y qué importancia tiene? Eso es súper importante. Primero, en efecto, el Estado mantiene el rol de fiscalizador. Y de hecho, uno de los principios, y creo que esta mañana se habló de los principios de la contratación pública, bueno, uno de los principios de las acciones público-privadas, escrito en la ley, es la no delegación de funciones públicas. Entonces sí, no es entregar el contrato y voltearse y que el privado haga lo que quiera hacer, no. Hay una fiscalización importante del Estado. Ahora, reconociendo que el Estado no necesariamente tiene las capacidades técnicas, el recurso, el conocimiento, para ejercer una fiscalización efectiva de un determinado proyecto, que busque que el proyecto sea exitoso. Nadie quiere aquí que un proyecto no sea exitoso. Entonces se crea la figura de un tercero supervisor. Y ese tercero supervisor tiene que ser una persona, empresa, experta, independiente y que juegue un papel importante como brazo técnico de apoyo a la entidad contratante. Y debe velar ese tercero supervisor de que se cumplan los objetivos, los plazos, los estándares de calidad, la normativa y demás. Ahora, este rol de fiscalizador, entre comillas, ha sido ampliamente comentado en el mundo de las APPs, en el sentido de que el supervisor no debe adoptar una rigidez excesiva. Y no estoy hablando de permisibilidad, pero te voy a explicar por qué no. En los proyectos APP, que son proyectos complejos, los imprevistos son inevitables. O sea, lo único previsible es que van a haber imprevistos. Y contar con supervisores inflexibles puede traer consecuencias que se han probado negativas. La supervisión tiene que ser razonable, colaborativa y orientada a resultados y al éxito del proyecto, permitiendo y fomentando resolver problemas de manera conjunta. Esto es una asociación público-privada. Ambas partes queremos lograr lo mismo. Y es importante recordar, como mencioné antes, la inversión y el retorno de la inversión es el incentivo y el motor del compromiso del privado. Si no hay retorno de la inversión, empaca que nos vamos. Entonces, un supervisor que sea excesivamente rígido o que adopte una postura punitiva puede desincentivar innovación, puede provocar conflictos o arbitrajes y afectar la sostenibilidad de proyectos. Solamente para darle algunos ejemplos,
estuve investigando un proyecto de autopistas en India, del National Highways Development Project. El problema es que los supervisores aplicaron criterios excesivamente formales y sancionadores ante desviaciones menores. Se paralizaron las obras, hubo múltiples arbitrajes y el Banco Mundial recomendó adoptar un enfoque más colaborativo basado en el desempeño, no solamente en el cumplimiento literal del contrato. Se recomendó evitar la aplicación literal de las cláusulas contractuales cuando no afectan el resultado final y en su lugar fomentar soluciones técnicas y flexibles. En el Hospital Universitario de Montreal, en Canadá, pasó algo similar y como consecuencia de una supervisión contractual extremadamente rígida y burocrática, hubo aumento de costos, retrasos y pérdida de confianza de las partes. El proyecto del tren ligero en Edimburgo, en Reino Unido. También la autoridad supervisora se apegó estrictamente al contrato sin considerar soluciones técnicas alternativas que propuso el contratista. Hubo más de 50% sobrecosto, más de 3 años de atraso, en fin. Yo te concluiría esa pregunta de 2 maneras que son muy importantes. El supervisor debe fiscalizar con firmeza, pero también con criterio técnico y sentido de propósito. Su rol no es castigar, sino asegurar que el proyecto funcione, buscar el cómo sí, que el servicio se preste con calidad y que el privado tenga los incentivos para seguir invirtiendo y cumpliendo, porque el Estado no lo puede hacer, o por lo menos por eso saca la APP. Y para que una APP sea exitosa, no basta que el Estado obtenga el valor público, es igualmente esencial que el privado mantenga su incentivo económico. La supervisión debe ser constante, pero razonable, para que ambas partes cumplan sus objetivos y el proyecto sea sostenible en el tiempo. Eso en buen panameño y en el lenguaje de nuestros abuelos es ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Mira, te digo más. Hace poco hubo una conferencia que se lleva a cabo cada 2 años, creo que se llama PPP Américas. Esta fue 2025. Hace un par de años la tuvimos en Panamá, afortunados, y esta vez fue en Perú. Yo no pude ir, pero estuve leyendo y estudiando el documento de discusión. Ellos le llaman el documento de discusión titulado Alianzas que mejoran vidas. Y destacan expresamente el valor de una actividad colaborativa entre las entidades contratantes, supervisores y concesionarios. Y establecen, la evidencia recogida en el documento sugiere que una actitud colaborativa, en lugar de rígida o punitiva, entre entidades contratantes y supervisores, mejora la ejecución de los proyectos, aumenta la aceptación social de los proyectos, reduce los conflictos y promueve negociaciones y fortalece la sostenibilidad y el impacto social de las APPs. Entonces es indispensable que los supervisores y la entidad contratante, cuando están fiscalizando un proyecto APP, no traigan el librito de obra pública, sino que colaboren, que busquen el cómo sí, que busquen el cómo echamos esto para adelante. Eso es importantísimo. Bueno, y por último, de cara a la realidad actual, ya sabemos y ha explicado Lucho cómo la ley tuvo su primer tropiezo, fue desafortunadamente la pandemia que afectó a todo el planeta y ha tenido otros tropiezos en el camino que se han ido saltando hasta que se logró finalmente otorgar el primer contrato de asociación público-privada. ¿Cómo ves con la situación y la realidad actual de Panamá, la situación fiscal, la necesidad? Yo siempre digo, este es un país que está en vías de desarrollo y que por eso tiene todas las oportunidades de crecer, no solo económicamente, sino de crecer en infraestructura y en desarrollo de una serie de proyectos para beneficio de la población panameña. ¿Cómo ves la potencialidad de ir incrementando el desarrollo de esos contratos de asociación público-privado en Panamá? Yo veo que hay una potencialidad enorme. La brecha de infraestructura, no solamente de Panamá, de Latinoamérica, es grandísima y la nuestra también. Y yo creo que en la medida en que hagamos y trabajemos como país en procurar mayores y mejores proyectos APP, más vamos a ir aprendiendo y más experiencia vamos a ir teniendo y mejor vamos a hacerlo. Hemos empezado muy bien con 2 proyectos viales, uno ya adjudicado y en ejecución, otro, la presentación de propuestas es dentro de una semana.
pero la potencialidad es enorme. Temas, y la ley es amplia. Se pueden hacer proyectos APP para transporte, logística, energía, comunicaciones, riego, infraestructura urbana, edificaciones públicas, vivienda social, desarrollo agrícola, recolección y tratamiento de basura. Es decir, tenemos mucha potencialidad. Personalmente te diría que a mí me gustaría ver más proyectos de asociaciones público-privadas autosostenibles. Más no ha habido ninguno, y lo dije el año pasado y lo repito ahora. Si alguno ha ido a Bogotá, a algún concierto en el famoso Coliseo Cubierto Campín, que ahora le llaman el Movistar Arena, eso es una APP y eso es autosostenible. El Estado no puso un centavo. Y la plata que se recoge de ahí la comparte el concesionario pepista con el Estado. Eso se puede hacer. Así que autofinanciados, ahí hay una oportunidad grande. Hace poco, recientemente estuvo en el Foro Marítimo de Panamá, se enfatizó de la necesidad de ampliar la capacidad portuaria en el país. Ahí hay una oportunidad para las APPs, en puertos, en temas deportivos y culturales. Estuve hablando hace poco con una colega, ¿cuántos estadios aquí no se están cayendo? Que porque no se les da mantenimiento, ¿cuántos están vacíos partes del año? Quizás en la época de lluvia están completamente vacíos. Cuando no hay liga, ahí se pueden hacer eventos. Ahí hay muchas oportunidades. Y bueno, parques industriales, por ejemplo, líneas de transmisión, la cuarta línea de transmisión, esa es una importante que se puede llevar a cabo. Hospitales regionales, educación e infraestructura social y gestión ambiental y de residuos. Todos esos son áreas donde Panamá podría haberse beneficiado realmente de APPs. Yo debo reconocer que por ahora la única entidad que ha ejecutado o está ejecutando un proyecto de APP es el Ministerio de Obras Públicas, que tiene una dirección de APP dentro del Ministerio de Obras Públicas con personas que, gracias a Dios, no fueron reemplazadas de un gobierno a otro. Eso es súper importante. Esa experiencia que se adquiere trabajando, que no se pierda, porque simplemente cambia un gobierno, entonces pone gente nueva que no. Eso es importante que se mantenga. La Secretaría Nacional de APP, si bien cambiaron algunas personas, incluyendo la cabeza, ha sido un brazo fantástico de apoyo y yo creo que el futuro es prometedor en el mundo de las APPs en Panamá. Ojalá así sea. Muchas gracias, Lucho, por Gracias a ti. vertir tus atinados comentarios. Muchas gracias a ustedes por su atención.